Entonces, a modo de actualizar nuestro sentido común acerca de cómo se debe tratar una patología y de cuántas son las aristas que se debe abarcar, vamos a conversar acerca de varios puntos que considero y que consideramos como equipo de trabajo multidisciplinario cómo abarcar una patología, más cuando son patologías complejas o síndromes, que son un conjunto de síntomas que se empieza a expresar como un cuadro clínico particular de cada persona. El primer punto es el diagnóstico o psicodiagnóstico. En este caso nos vamos a enfocar principalmente en la tendencia hacia el estado o hacia la patología depresiva y en la tendencia hacia la ansiedad, que ambas pueden coexistir. Principalmente en el diagnóstico se mira el iris para saber, a través de este terminal nervioso, saber cómo está la estructura de cada órgano y saber cómo está funcionando el mecanismo celular de cada órgano y de cada célula. Así podemos saber más información de qué está pasando dentro del cuerpo. Con las orejas puedo ver cuáles son los procesos inflamatorios que están en curso o estancados. Al estar estancado un proceso inflamatorio, no sigue su desarrollo y por ende no llega hasta la sanación. Es por eso que también algunos mecanismos celulares se ven interrumpidos en base a esos procesos inflamatorios que no han llegado a completarse. En caso de necesitarse un diagnóstico más psicológico, ocupamos técnicas del dibujo, por ejemplo, en psicodiagnóstico infantil, que hablan muy bien acerca de las emociones más profundas que están teniendo los niños. En casos de adultos, con la conversación ya se puede llegar a términos más claros acerca de lo que está sintiendo la persona, tanto como a nivel mental y a nivel emocional. La patología en su globalidad generalmente abarca todos los ámbitos, el ámbito mental, el ámbito físico y el ámbito emocional. Es por eso que al tratarlo de una forma holística, incluyendo la ciencia en lo holístico, nos da un acercamiento mucho más fidedigno acerca de cómo debemos ordenar el tratamiento. Entonces, ahora vamos a comenzar a hablar sobre cómo ordenamos el tratamiento de una forma lógica, moderna. El primer punto de estos 9 puntos que debemos abarcar son los patógenos. Considerar si es que en la patología en sí existen patógenos albergando en nuestro cuerpo y apoderándose de ciertas fuerzas celulares. En este caso, con el biomagnetismo podemos hacer que los patógenos se muevan, ya que con los imanes y las cargas podemos mover las partículas y las moléculas que tienen carga, ya sea positiva o negativa, y a la vez también hacer un arrastre de aguas. Al arrastrar las aguas hacia los órganos que son eliminadores, podemos ir haciendo una limpieza del cuerpo. En situaciones de ansiedad y depresión y en la mayoría de los trastornos mentales siempre hay un componente digestivo. Este componente digestivo ya sabemos que funciona a la par con los pensamientos claros o los pensamientos más limpios, pensamientos con más vitalidad. Por ende, en esta fase, en la fase 1, se comienzan a tratar las distorsiones cognitivas, que son las creencias que vamos adaptando y que vamos alimentando a través del tiempo y que nos van generando una estructura de ideas, y esa estructura de ideas acerca de nosotros y acerca del mundo puede terminar por enfermarnos. Cuando no conversamos nuestros problemas, generalmente se pueden establecer estas distorsiones cognitivas, este sistema de creencias que uno se va armando y que o lo pueden dejar en un estado ansioso de tener miedo hacia el futuro, o un estado depresivo de no poder autopresionarse para lidiar con la vida misma y con el acontecimiento que está sucediendo. Pasamos al punto 2.
En este punto podemos ver que el primer enfoque que se debe hacer es el enfoque en el sistema nervioso central, ya que si uno ha vivido con muchos miedos o viene de un estado depresivo, el cuerpo adopta un estado de funcionamiento que es el estado de alarma. El sistema nervioso funciona de dos formas, o de estado de alarma o en estado de tranquilidad. Ciertos sistemas funcionan más en el estado de alarma y ciertos sistemas y órganos funcionan más y mejor en el estado de tranquilidad, en el estado de calma. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer que el sistema nervioso encuentre ese equilibrio, ese punto medio de funcionamiento? Es a través de la técnica especial que he descubierto, se llama el viaje autosanativo. Esta técnica asegura que el cuerpo en algún momento, al practicar la técnica, ya sea en la primera o segunda sesión, el sistema nervioso central se reequilibre y adopte un funcionamiento en el cual encuentre su punto centro. Para sacar a una persona de un estado de alarma se necesita un estado más allá de la tranquilidad y de la calma, que es un estado meditativo, un estado al cual se puede llegar con técnicas mindfulness y también con el viaje autosanativo que potencia y maximiza el estado mindfulness, el estado de atención plena, el estado en el cual uno está totalmente centrado su atención, toda su fuerza cerebral en el presente y por ende también en los síntomas. El síntoma te trae el presente, te trae la atención hacia el cuerpo y hacia la zona afectada. Y al llevar la atención hacia la zona afectada, el cuerpo puede atender esa zona. El sistema nervioso central funciona a través de electricidad. Ahora, hay un nuevo concepto muy importante, un nuevo término que se está hablando mucho ahora, que es la electricidad del cuerpo humano. ¿Cómo podemos hacer que este circuito funcione en su pulso y funcione en un estado libre del recorrido nervioso, en un estado libre de la electricidad por los canales del cuerpo? Hay muchas cosas que debemos hacer para que el cuerpo esté en su óptimo funcionamiento. Una de esas es que el agua sea conductora. Para que el agua sea conductora, el agua corporal me refiero al agua, a la sangre y al agua de las células, intracelular y extracelular. Para que el agua pueda ser conductora necesita minerales, por ende necesita los minerales del mar, por ende necesita la sal de mar. Y necesita todo el espectro de minerales para funcionar lo más óptimo posible. Y en la sal de mar encontramos casi todo ese espectro. Un sistema nervioso equilibrado no va a tender hacia la exacerbación del ritmo y hacia la exacerbación del uso de todos los órganos que se da en el modo alarma, en el cual el cuerpo está preparado para un ataque o preparado para recibir un ataque o daño, versus un sistema nervioso tranquilo en el cual el cuerpo está preparado para digerir mejor y para autorrecomponerse mejor. Entonces, para nosotros poder hacer que todo este circuito eléctrico funcione en su forma, debemos quitar la carga, el exceso de carga eléctrica de algunas zonas y el déficit de carga eléctrica de algunas zonas debemos aumentarlo para que se active eléctricamente la zona y se conecte la zona con el cerebro. La electricidad del cuerpo funciona, en palabras básicas, en la conexión cerebral con la zona afectada, ya que si una zona afectada tiene un proceso inflamatorio y esas aguas ya no contienen minerales, y a la vez hay un estancamiento del flujo sanguíneo y del flujo de agua, a la vez también puede coexistir un hecho de que la inervación o los nervios no estén llegando correctamente hacia la zona y poder comunicarse, sobre todo cuando hay bloqueos de columna vertebral. Generalmente, si está comprometida la columna vertebral, se compromete todo el tránsito nervioso que va desde la columna hacia el órgano. Hay muchas veces que los discos se comprimen y estos discos generan la compresión de aquellos nervios que van hacia
el órgano o el conjunto de órganos de la altura de la vértebra. Al suceder esto, el órgano se ve comprometido y también, por ende, el funcionamiento sistémico y general. ¿Qué pasa si tenemos bloqueos en las vértebras cervicales? No va a haber una buena conexión del cerebro con el resto del cuerpo y ahí pueden haber fallas sistémicas en general, una amplia gama de fallas sistémicas. Entonces, una vez llegamos al objetivo de tener el sistema nervioso central equilibrado, funcionando a un pulso medio correspondiente a la biología, vamos a encontrar que todo nuestro sistema emocional va a funcionar mucho mejor y a la vez todo nuestro sistema mental va a funcionar mucho mejor, por ende vamos a tener más claridad de pensamientos y vamos a poder llegar a pensamientos nuevos que nos liberen de todas estas creencias antiguas que detenían nuestra personalidad y que a la vez no nos dejaban avanzar en cualquier ámbito, ya sea en el ámbito de la abundancia, ya sea en el ámbito del amor, ya sea en el ámbito de la creatividad. Cuando el sistema nervioso central está funcionando en este punto medio, en el punto equilibrado, no cargado hacia el modo alarma y no cargado hacia el modo de la tranquilidad, el cuerpo va a encontrar ese punto y por sí solo puede determinarlo. La memoria del cuerpo tiene ese punto medio guardado. Ahora, al llevar el mindfulness hacia la potencia máxima con el viaje autosanativo, podemos hacer que el cuerpo mismo encuentre este punto medio. Este es el estado óptimo tanto como para generar buenas digestiones. O sea, para que el sistema digestivo funcione correctamente, necesitamos tenerlo el sistema nervioso central en el punto medio. Tanto así también, para generar neuroplasticidad y para estar uno en estado óptimo de aprendizaje y de cambiar patrones antiguos y de cambiar creencias antiguas, también necesitamos estar en este punto de equilibrio del sistema nervioso central, ya que si estamos en el modo alarma, ese modo alarma está más pendiente de sobrevivir que de avanzar en estos aspectos que los deja de forma secundaria. Que se puede vivir con estas creencias, se puede vivir con este tipo de funcionamiento o con esta patología o con este estado patológico y a la vez funcionar en pro de la sobrevivencia. Cuando perdemos las facultades de relajo, nos vamos quedando atrapados en el modo alarma, nos encapsulamos en esa forma de funcionamiento y nos llevamos esa forma de funcionamiento al día completo y también la llevamos hacia el sueño. Por ende, el sueño no es reparador y eso hace que todo el organismo acumule desgaste y no tenga su tiempo del día, el tiempo del descanso, para poder recomponerse. Una vez esté desbloqueado el flujo sanguíneo hacia la zona afectada, se pueden dar los medicamentos, que en este caso son medicamentos naturales como homeopatía, como fitofarmacología o fungi. El reino fungi también ayuda mucho a la neuroplasticidad y a estos nutrientes que se necesitan para poder generar el sendero neuronal hacia la nueva idea y hacia la nueva creencia. Una vez esté llegando la sangre nueva hacia la zona con el medicamento correcto, se genera que el proceso inflamatorio que estaba estancado antiguamente con agua retenida y con sangre retenida vuelva a su curso y vuelva a su desarrollo. El proceso inflamatorio, que son todas las recomposiciones que ocurren en todos los procesos patológicos de cada célula y de cada tejido, necesita que muchas veces cuando estamos en estado de disestrés, o sea, muchos tipos de estrés en el cuerpo, muchas cosas recomponiéndose, necesita volver a activarse. Por ende, se reactivan los procesos inflamatorios y las células y los tejidos vuelven a sus mecanismos correctos de funcionamiento. Y cuando esto ya se establece,
y toda esta forma de funcionamiento nuevo se restablece, también llevado a pensamiento y a creencias, se reestructura la personalidad y esa nueva forma se adopta hacia la nueva personalidad que vamos desarrollando y evolucionando. Llegamos al punto 8, en donde evaluamos el comportamiento de cada síntoma. Como se van enumerando del 1 al 10, generalmente van bajando en graduación, y también los dolores. Hay síntomas que llegan a la puntuación 0, por ende ya damos por correcto la forma de tratamiento que adoptamos en el momento. Todo este desarrollo del tratamiento que pensamos especialmente para el cuadro clínico de la persona, para todo este conjunto de síntomas. Una vez se vaya barriendo cada síntoma, se va evaluando si hay que repetir nuevamente este proceso de 8 o 9 puntos para potenciar al organismo a que se autorrecupere. En el mismo viaje autosanativo hay una fase que es crucial, que se le llama, o le llamo, el descanso aumentado. Cuando la persona logra hacer que su cuerpo ya no presente síntomas y llegue a un momento en donde ya hubieron 3 o 4 manifestaciones por sesión de síntomas, de exacerbaciones de síntomas, pasa a haber un descanso aumentado en donde el cuerpo entra en un estado de muy pocos pensamientos por minuto. Por ende, toda esa energía que se estaba ocupando en pensar o en exceso de pensamiento, en el caso depresivo y en el caso ansioso, toda esa energía se ocupa y el cuerpo la administra y la ocupa en las zonas donde hay que regenerar o restablecer la forma de funcionamiento celular correcta. En este caso, por ejemplo, si hay un grado de esteatosis hepática o de hígado graso, el mismo cuerpo invertiría su fuerza para ayudar a sanar al hígado, para que el hígado se empiece a reproducir sus células y las células que ya estaban en desuso, en mal uso o dañadas, pasen a eliminarse. Y así el órgano empieza a agarrar fuerza estructural y a la vez hasta poder corregir el mal funcionamiento del cuerpo. Ahora bien, si una persona sigue con los mismos malos hábitos desde siempre, ya sean malos hábitos mentales y malos hábitos nutricionales, todo ese esfuerzo del cuerpo le va a costar el doble o el triple, porque va a seguir el cuerpo sometido a una forma de funcionamiento que el mismo dueño del cuerpo es el que está llevando al cuerpo hacia la enfermedad. Muchas veces por ignorancia, porque la forma alimenticia correcta es muy específica para cada quien. Y eso es nuestra tarea, ir descubriéndola, y la vamos descubriendo a través de síntomas. Una vez que ya estos síntomas se hayan barrido por completo y que este círculo de 8 o 9 puntos lo hayamos completado una vez o las veces que sean necesarias para llevar a la persona a su máxima mejoría, ahí se empieza a consolidar el nuevo funcionamiento, ahí se empieza a consolidar el funcionamiento antiguo, previo a la patología, que está grabado en nuestra memoria, pero que depende de todo este ambiente correcto para el buen funcionamiento celular. El ambiente impacta en la genética. Por ende, todas las enfermedades que en algún momento pasaron a ser genéticas en el transcurso de nuestra vida fueron por un mal ambiente que nosotros mismos posiblemente hayamos generado, o que el ambiente en donde vivamos lo esté generando. Entonces, una vez que ya se van barriendo con todos estos síntomas, uno va a poder ir determinando mejor qué son los factores que le están haciendo daño, porque si se barrió el síntoma por completo y después uno hace un desorden alimenticio y vuelven a tomar fuerza los síntomas, es porque
ese es el hábito que nos está haciendo daño. Muchas veces ligado a la alimentación, muchas veces ligado a las creencias limitantes, a las creencias dañinas que tenemos sobre nosotros y sobre la vida. Sobre nuestra vida y sobre la vida en general humana.